Buenas, en esta práctica veremos el proceso de la imbibición. La imbibición es la acción que tienen algunos cuerpos de absorber algún solvente, en este caso las semillas, dando así su primer paso a la germinación. La germinación es cuando el agua entra en la semilla por medio de su hilio y microfilio, siendo este absorbido por su tejido de almacenamiento y así aumentando su tamaño. Para dar un claro ejemplo de esta, tomaremos 30 granos de frijol. Podemos ver que tiene una contextura lisa, su capa es delgada, es dura y resistente. La pesaremos en la gramera antes de echarla en el agua, en recipiente con agua. Podemos ver que tiene 16 gramos. Dejamos otras 30 semillas para ver al final la comparación entre las que están en el proceso de imbibición y las que están secas. Dejaremos pasar varias horas y veremos el resultado. En esta imagen podemos apreciar las partes de una semilla. Está conformada por un embrión, es el rudimiento de la planta adulta, donde la planta está imperfectamente desarrollada aún. Cotiledón, hoja primaria que puede ser una o dos y está muy diminuta. Radícula, parte del embrión de una planta que al desarrollarse da lugar a la raíz. Hipocotilo, parte de la planta que germina de una semilla. Albumen, es el tejido vegetal que rodea el embrión de ciertas semillas y las alimenta en el periodo inicial del crecimiento. Hilio, corresponde a la cicatriz dejada por el funículo, esta última estructura conectada a la semilla con la placenta. Micropilo, corresponde a una apertura natural existente en la semilla, localizada cerca del hilio, permite la absorción de agua para el proceso de germinación. Y por último, la epispermia. La cubierta de la semilla es la defensa primaria contra el medio ambiente. Un tegumento duro protege la semilla de la tensión mecánica de los microorganismos y cambios en temperatura y humedad. Después de haber transcurrido varias horas, procederemos a sacar las semillas después del proceso de imbibición y para compararlas con nuestras semillas ejemplo. Después de haberlas sacado del recipiente, secamos un poco las semillas para quitar residuos de agua de su superficie. Ahora procedemos a compararla con las semillas ejemplo. Podemos ver que tuvo una despigmentación, esta quedó un poco color más claro, un aumento de volumen, como está a simple vista, y su episperma o tegumento es un poco más blando que la semilla ejemplo, después del proceso de imbibición. Procedemos a ponerlo en la gramera. Como podemos ver, pesa 33 gramos y su peso inicial fue de 16. Esto quiere decir que duplicó su volumen y peso después del proceso de imbibición. El experimento que vamos a realizar a continuación es la difusión, que es el movimiento de moléculas de mayor concentración hacia menor concentración debido a la energía cinética. Vamos a utilizar 3 recipientes a temperatura de agua ambiente, con tinta y un cronómetro. Al recipiente número 1 vamos a agregarle una gota de tinta. Al recipiente número 2 vamos a agregarle 3 gotas. Y al recipiente número 3, 5 gotas. Vamos a observar el tiempo de difusión en estas mezclas. A continuación vamos a realizar el mismo experimento, pero con el agua a diferentes temperaturas.
El primer tubo, primer vaso, es agua fría, el segundo agua a temperatura ambiente y el tercero es agua caliente. En los tres recipientes vamos a agregar 5 gotas de tinta. Compare y explique los efectos que tiene la temperatura y la concentración sobre la velocidad de difusión. Bueno, al dejar caer gotas de tinta sobre el agua, esto crea que la tinta se difunda por completo en cuestión de tiempo sobre el agua. El agua y la tinta crean una mezcla homogénea. Entonces, en el primer experimento, se pudo observar que la mezcla que mayor tuvo velocidad debido a la concentración de la tinta fue el recipiente número 3, que se le agregaron 5 gotas de tinta. En el segundo experimento, debido a la temperatura que fue el agua caliente, que fue el recipiente número 3 también, fue las 5 gotas de tinta, pero en temperatura caliente. En esta práctica veremos en qué consiste el proceso de ósmosis. Primero debemos conocer qué es ósmosis. Ósmosis es un fenómeno físico en el cual hay un transporte de fluido, específicamente agua, a través de una membrana que permite el transporte selectivo a través de ella. Es decir, supongamos que tenemos una membrana que es semipermeable que divide dos medios. En este medio hay una mayor concentración de moléculas de agua y en este hay una menor concentración de moléculas de agua. ¿En qué consiste la ósmosis? Es el traspaso de un medio donde hay mayor concentración de moléculas de agua por medio de la membrana semipermeable a un medio donde hay menor concentración de moléculas de agua y mayor concentración de soluto. Esto lo explicaremos más adelante. Todo esto lo veremos realizando un experimento para observar y estudiar el comportamiento de las células en un tejido vegetal frente a cambios del medio externo, extracelular. En este caso, la concentración de soluto. Los materiales que necesitaremos para realizar este experimento son: necesitaremos el tejido vegetal, la papa, sal, que es el soluto, un cuchillo, una cuchara, 3 recipientes, 3 vasos y agua y papel. Lo primero que haremos es cortar la papa en 3 trozos iguales. Lo segundo que haremos después de haber cortado las papas en 3 trozos del mismo tamaño, tomaremos una hoja de papel y colocaremos los trozos ahí para dibujar su contorno o la silueta de la papa. Nos debe quedar algo así para señalar o indicarnos cuál es su tamaño inicial. Lo siguiente que haremos es tomar los 3 recipientes, los 3 vasos, y los enumeraremos. En el primero vamos a simular un medio con una solución hipotónica, el primero. El segundo es con una solución isotónica y el tercero con una solución hipertónica. Le agregamos a los 3 vasos la misma cantidad de agua. Al primero solo lo dejaremos con el agua destilada, ya que simula la solución hipotónica. El segundo
le agregaremos 1 gramo de sal para que simule la solución isotónica. Al tercer vaso, que simula la solución hipertónica, le agregaremos el resto de sal. Ahora revolvemos las soluciones hasta que la sal se disuelva completamente. Después que ya tenemos las 3 soluciones listas, sumergimos los trozos de papa. Y esperamos de 30 minutos a 1 hora. Pasados 30 minutos, después 1 hora, no hubo un cambio tan notable en los trozos de papa. Así que decidí dejar pasar un poco más de 12 horas y tuve los siguientes resultados. Saqué con una cuchara los trozos de papa de las soluciones. Se dejan escurrir un poco, a que se sequen un poco, y lo siguiente que haremos es colocar los trozos de papa en la hoja donde anteriormente dibujamos su silueta, para comparar su tamaño inicial con su tamaño final. Observando los resultados obtenidos, nos podemos plantear la siguiente pregunta: ¿qué ha sucedido con el tamaño de los trozos de papa en las distintas soluciones? Podemos dar una explicación resumida que en la solución hipotónica el tamaño final es mayor que el tamaño inicial, ya que vemos que la papa cubrió todo el dibujo de la silueta que habíamos hecho anteriormente. En la solución isotónica podemos ver que el tamaño final es menor que el tamaño inicial, porque encogió el trozo de papa. En la solución hipertónica, el tamaño final es menor que el tamaño inicial. Vemos cómo se encogió considerablemente. Teniendo en cuenta que un gran porcentaje de la composición celular está compuesto por agua y que el tejido vegetal está compuesto por células, podemos explicar qué le ha ocurrido a cada trozo de papa en las distintas soluciones. En la solución hipotónica, la concentración de soluto es menor fuera de la célula que dentro de ella. O sea, hay una mayor concentración de moléculas de agua, ya que no se le agregó soluto, o sea, sal, que dentro de la célula. Es por ello que por ósmosis el agua tiende a entrar a la célula, porque el medio extracelular tiene más moléculas de agua. Esto provoca la turgencia, que es un fenómeno por el cual la célula, al absorber agua, se hincha y ejerce presión contra la membrana celular, la cual se pone tensa. Es por ello que el trozo de papa está grueso y aumentó su tamaño y está rígido. En la solución isotónica se podría decir que tiene la misma concentración de soluto dentro y fuera de la membrana de la célula. O sea, no ocurre ni ganancia ni pérdida neta de agua. Hay como un estado de equilibrio entre los dos medios. En la solución hipertónica hay que tener en cuenta que en los vegetales la semipermeabilidad de la membrana citoplasmática y de la pared celular originan un fenómeno llamado plasmólisis. Este se produce
cuando la célula se encuentra en un medio extracelular con una alta concentración de soluto, o sea, sal, produciendo que el agua de la célula salga por ósmosis, es decir, el agua que está contenida dentro de la célula va a salir hacia el medio extracelular porque aquí hay una mayor concentración de moléculas de agua y aquí hay una menor concentración de moléculas de agua porque hay una alta concentración de soluto, porque le agregamos una alta cantidad de sal. Esto causa que la célula se deshidrate y disminuya su tamaño. Como lo podemos ver, su tamaño disminuyó mucho y vemos que la papa está un poco manchada porque se deshidrató. ¿Se habría obtenido el mismo resultado en rebanadas de zanahoria? Sí, ya que la zanahoria, al igual que la papa, son células vegetales y, como explicaba mi compañera anteriormente, supongamos un ejemplo para aclarar, la sal dentro de la zanahoria es mucho menor, entonces el agua que está dentro de la zanahoria se va a mover hacia afuera, hacia el exterior. Entonces si hubiésemos obtenido el mismo resultado. ¿Qué pasaría si se hubiesen utilizado papas cocidas? Lo que sucede es que cuando utilizamos la papa cruda, tiene células que son capaces de realizar o se puede dar la ósmosis, mientras que cuando lo cocinamos estamos matando sus células, entonces no tendría sentido y no haría el proceso de ósmosis. Funciones que cumple la membrana celular en la célula. Da nutrientes a su interior y expulsa sustancias tóxicas. Da protección a la célula y mantiene su medio interno estable. ¿Por qué cuando regamos un macetero con agua muy salada las plantas se marchitan? Bueno, esto sucede porque la tierra y las raíces de las plantas están compitiendo por el mismo agua. Entonces lo que sucede es que las plantas no se alimentan de la misma manera que cuando están recibiendo pues el agua normalmente y se degenera y no puede hacer el proceso de ósmosis. Se recomienda que las bebidas isotónicas solo sean bebidas por personas que han realizado una ardua jornada de deporte para restablecer el balance entre agua y sales. ¿Por qué? Cuando hablamos de bebidas isotónicas nos referimos a bebidas que son especial para hidratarse. Estas bebidas por lo general son bajas en sodio y ricas en sales minerales como el potasio. Y el objetivo de estas bebidas es reponer los líquidos y electrolitos tras una dura jornada de ejercicio. Por eso se les recomienda a las personas que han realizado una ardua jornada de ejercicio. ¿Por qué no es recomendable hidratarse con bebidas isotónicas en condiciones normales? Bueno, como había dicho anteriormente, estas bebidas lo que hacen es reponer nutrientes que hemos perdido, como sales, agua, azúcares, etc. Entonces, cuando estamos en condiciones normales, pues no hemos perdido esos nutrientes. Y lo que estamos haciendo al consumirlas en condiciones normales es añadiéndolas por encima. Esto puede afectar nuestros riñones, puede ocasionar arritmias cardíacas y también estamos acumulando líquidos que no necesitamos. Entonces, por esa razón no es recomendable consumirlas en condiciones normales. Preguntas complementarias. Pregunta número 2. ¿Qué naturaleza tiene la membrana celular que permite el intercambio a través de ella? Hay que tener en cuenta que la membrana citoplasmática es una capa o bicapa lipídica de fosfolípidos. Esta membrana presenta una permeabilidad selectiva, como lo dijimos anteriormente, es una membrana semipermeable, ya que permite el paso de moléculas que sean lipófilas. Lipófilas es que tiene afinidad hacia los lípidos y regula el paso de moléculas que no son lipófilas. Bueno, el transporte de las sustancias a través de la membrana se realiza por movimientos de entrada y salida de moléculas a la célula. La importancia de estos movimientos radica en que
Permiten eliminar los desechos e ingresar los nutrientes que la célula necesita para el normal funcionamiento de esta. Si las células fueran incapaces de realizar dicho transporte, el organismo sería incapaz de realizar sus funciones vitales. Básicamente hay dos tipos de transporte, el pasivo y el activo, y su diferencia radica en el uso de energía y gradiente de concentración. Bueno, este proceso es importante porque le da protección a la célula frente a agresiones externas que pueda tener y mantiene la presión osmótica. También es importante, como mencionaba anteriormente, por el intercambio de diferentes moléculas hacia el interior o exterior de la célula. 7. ¿Qué relación hay entre peso molecular y velocidad de difusión? Bueno, para gases conformes aumenta la masa molecular o peso molecular y disminuye o es menor la velocidad de difusión. La inhibición en la semilla es importante para que se puedan dar los procesos metabólicos y enzimáticos en el progreso del embrión y para que ésta pueda desarrollarse normalmente y así dar una planta. Cabe concluir que esto no es solo de suma importancia por esta experiencia, sino también por la importancia que tiene en la fisiología. Hay un conjunto de mecanismos que regula el paso de solutos, como iones y moléculas pequeñas. Las proteínas están en la membrana, o sea que el movimiento de estos solutos en la membrana está mediados por las proteínas transportadoras. 14. Da un ejemplo de la aplicación práctica de la diálisis en el campo de la salud. Bueno, la diálisis es un proceso mediante el cual se extraen las toxinas y el exceso de agua en la sangre. Es una terapia sustitutiva para pacientes que tienen un fallo renal, es decir, problemas con los riñones. Un dato curioso y es que las personas que se someten a la diálisis tienen factores de riesgo como hipertensión arterial, aumento de los lípidos en la sangre y diabetes.